Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de las 7 por la señal de Foro TV. Soy Claudio Ochoa Huerta. Vamos a Palacio Nacional. Se da la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Enfermedad y su llegada a México y lógicamente aquellas intervenciones que se están diseñando en los diferentes escenarios. Está con nosotros la doctora Lorena Bores, ella es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental y el día de hoy tendrá bien presentarnos un tema que consideramos es importante en el marco de salud mental, pero también en el marco de lo que será la Jornada Nacional de Sana Distancia, que está próxima a iniciar ya el 23 de marzo. Nos acompaña también nuevamente el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, si me lo permiten, procederemos a presentar el panorama internacional y nacional. Bien, el día de hoy tuvimos una actualización en donde son un poco más de 190,000 casos los que se confirman a nivel internacional. Como ven ustedes, siempre tenemos una tabla en donde estamos monitoreando cuáles son los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas. Del total de casos confirmados en las últimas 24 horas, que son un poco más de 15,000 casos, el 72%, o sea, la gran mayoría de ellos, el 72%, todavía sigue produciéndose en el continente europeo. 10,911 casos en las últimas 24 horas. Y en segundo lugar se encuentra ya la región de las Américas, que concentró el 15% de los casos confirmados en las últimas 24 horas. La mayoría de estos casos son los que se han notificado en el territorio de los Estados Unidos de América. La siguiente, por favor. El panorama nacional. El día de hoy tenemos una actualización ya a 118 casos confirmados de la enfermedad de COVID-19. Tenemos además 314 casos todavía sospechosos, es decir, que están pendientes de resultados, que fueron identificados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero que todavía está pendiente de emitir su resultado, y se han descartado 787. Recordemos siempre que esta cifra, la de 314, es la que está variando todos los días, porque en la medida como van saliendo los resultados del laboratorio de estos 314, entonces se van, dependiendo del resultado, se van sumando o a los casos que salen negativos o se van sumando a los casos que finalmente se confirman. Los casos siguen presentando la siguiente distribución. El 59% de ellos han sido del sexo masculino, así también un 9% ha requerido ingresar a un servicio de segundo nivel de atención, o sea, es decir, a una hospitalización, no necesariamente porque hayan presentado una enfermedad grave, sino que en algunos casos también para continuar con el proceso de aislamiento. Gráfica de abajo, donde dice estatus de los casos positivos, es independientemente de cómo ingresaron en su momento, fueron captados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Este es el estatus que guardan los casos en las últimas 24 horas, en donde todavía la mayoría sigue siendo o estando en atención ambulatoria. Son estos casos que están cursando un resguardo en su domicilio, que por su enfermedad leve no requieren de estar hospitalizados, son el 89%, y del grupo que está en hospitales, el 7% se reporta como estables, o sea, del total de casos confirmados, y seguimos teniendo 2% de casos graves, además de los recuperados, que los tenemos en la tablita de abajo azul, que son 3, que se tiene ya la evidencia con el resultado del laboratorio que se toma todavía actualmente de un caso que ha cursado con sus 14 días de aislamiento y donde tenemos un resultado negativo para verificar o certificar que efectivamente la recuperación ha sido completa. Igualmente tenemos la distribución por institución, es decir, pueden ustedes ver que el 71% de los casos, la gran mayoría de ellos, ha sido atendido en unidades de la Secretaría de Salud, en las diferentes entidades federativas, así como en los hospitales de alta especialidad también que opera la
la Secretaría de Salud Federal, seguido de un 23% que ha sido atendido en hospitales privados. Vemos cómo hay una participación importante, porque prácticamente un poco más de la quinta parte de los casos confirmados han sido privados. También tenemos participación de las otras instituciones como el IMSS, como el ISSSTE o algunas más que también han atendido alguno de estos casos. Los casos tienen un rango de edad que fluctúa entre los 17 años, sería el caso más joven, 80 años el caso con mayor edad. Sin embargo, la media, es decir, la mayoría de ellos, la mediana, están en 41.5 años de edad. En la siguiente vemos lo que significa lo que es el seguimiento de contactos. Como ustedes saben, es muy importante el seguimiento de contactos porque precisamente de ahí nos permite identificar cómo se puede estar transmitiendo y dispersando la enfermedad. Ayer hablábamos de un 9% sintomáticos, el día de hoy es 10% de sintomáticos, es decir, del total de contactos, el 10% presentó síntomas. Estos representan 47 contactos que presentaron síntomas. Se toman muestras porque en el momento que un contacto presenta síntomas, se convierte inmediatamente en un caso sospechoso. Tenemos ahora 11 resultados positivos a SARS-CoV-2, es decir, son 11 casos que se consideran como asociados a importación, es decir, que se contagiaron de un primer caso importado con el cual lógicamente tenían un contacto. Ayer hablábamos que de estos casos que son asociados a importación también se había identificado un brote familiar, es decir, familiares directos cercanos o intradomiciliarios que se habían contagiado y habían desarrollado la enfermedad. El día de hoy se identifica un segundo brote familiar, por lo tanto tenemos ya 2 brotes identificados, con lo cual pues seguimos todavía en el marco de lo que se ha planteado como el escenario 1. ¿Dónde están distribuidos estos 11 casos asociados a importación? Los pueden encontrar también en la información, 3 en la Ciudad de México, 2 en Querétaro, 1 en el Estado de México, 1 en Quintana Roo, 2 en Puebla, 1 en Guerrero y 1 en Jalisco. Gracias. En la siguiente parte vamos a pedirle a la doctora Lorena Bores que nos presente el tema que habíamos comentado. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenas noches a todas y a todos. El día de hoy queremos tocar un punto importante acerca de lo que puede ser alguna afectación psicológica, pero también algunas estrategias de afrontamiento para la futura Jornada Nacional de Sana Distancia que en breve... Bueno, pues allí escuchamos entonces este resumen, 118 casos confirmados de coronavirus en nuestro país.